Vamos a dar la continuación, ¿verdad?, de este estudio, ya en este día domingo. Justamente el domingo pasado hablábamos un poco acerca de el pecado. Juan es uno de estos libros que habla muchas veces acerca del pecado. Y la Biblia en general también lo aborda, ¿verdad?, de una forma bastante clara. Y el tema del domingo pasado, ¿alguien lo recuerda? ¿Cómo evitar la práctica del pecado? Y en sus Biblias pueden abrir Primera de Juan 3:8. El tema de esta mañana es el mismo: ¿cómo evitar la práctica del pecado? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y mirábamos un poco acerca del pecado, ¿verdad? En esta lección, pues se observaba algo en cuanto a la relación que tiene el pecado y la rebeldía. Porque cuando nosotros pecamos, estamos en contra o estamos diciéndole a Dios que estamos en desacorde a lo que Él ha dicho que nosotros no hagamos. Hay un poco de rebeldía también. Se mencionaba también acerca de la descripción del pecado, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y eso habla de cometer, de hacer, de uno estar dispuesto a hacer aquella acción. Cuando Juan escribía estas cosas, os escribo para que no pequéis, está hablando de un tiempo en el cual pues Él nos anima, nos insta que nosotros pues no sigamos la gana, ¿verdad?, que tenemos en nuestro cuerpo de pecar. Había una definición de pecado que es la infracción de la ley. También más adelante en el versículo 4 se denuncia, ¿verdad?, la perpetuación del pecado. En esta mañana quiero que podamos ver algunos aspectos, y el tema principal, como ya les dije, es cómo evitar la práctica del pecado. Pero en esta mañana quiero que podamos meditar acerca del tema: el reconocimiento de la razón para la encarnación de Cristo. El tema principal de este domingo es cómo evitar la práctica del pecado. El versículo es el que tenemos ya en pantalla, Primera de Juan 3:8. Lo vamos a estar repitiendo hasta que lo memoricemos. Y como primer punto, quiero que podamos ver el reconocimiento de la razón para la encarnación de Cristo. El reconocimiento del por qué vino Cristo. Y eso lo encontramos en los versículos, capítulo 3, versículos 5 y 8. Leemos: y sabéis que Él apareció para quitar ¿qué? Nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso el 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En primer lugar, nosotros podemos ver diferentes aspectos del por qué Cristo tuvo que nacer, o por qué Cristo tuvo que venir aquí a la tierra. El hombre es por naturaleza pecador y totalmente depravado. No puede hacer nada para ser aceptable espiritualmente delante de Dios. Está destinado a vivir de acuerdo a la naturaleza pecaminosa y está condenado al infierno. Él es totalmente incapaz en sí de poderse ayudar. Pero Dios, quien es rico en bondad, provee para nosotros en nuestra debilidad a Cristo. Él envió a su propio Hijo para que nos redimiese de la pena del pecado. Y eso es, creo que, algo que nosotros manejamos bastante bien. ¿Por qué vino Cristo a este mundo? Para quitarnos el pecado. ¿Por qué Cristo tuvo que venir y encarnarse? Esas son las cosas que nosotros debemos de ir un poco más allá
y no solamente decir, bueno, Él vino para quitar mi pecado, pero ¿qué significaba que Cristo viniera? En primer lugar, Cristo vino para quitar nuestros pecados. El versículo 5 es una referencia a esa encarnación. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Como en el versículo 2 del capítulo 1, alguien que lo lea. Hijito mío, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Hay un versículo clave también que lo encontramos en 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21 es un versículo en el cual nosotros vemos realmente la naturaleza de Cristo. Y el apóstol Pablo aquí nos habla no solo de que Cristo se hizo pecado por nosotros. Esto habla de una sustitución, sino que también del hecho de que Él era sin pecado. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoce pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. Si a nosotros se nos dijera, ¿qué tendría que hacer una persona para presentarse en vez de nosotros, presentar una persona? O sea, delante de Dios para quitar nuestros pecados, y nosotros escogemos una persona dentro de nosotros aquí en esta mañana. ¿Qué características tendría que tener esa persona para presentarlo nosotros como un representante nuestro por nuestros pecados? ¿Qué características tendría que tener? Buen testimonio. Un buen testimonio. ¿Qué más? Tendría que ser alguien que no hay mentira en él. ¿Qué más? ¿Ah? Pureza, íntegro. ¿Qué más? Estar dispuesto a ser sacrificado. Un buen punto, ¿verdad? Obediencia. Ahora que ya hemos visto estos ejemplos o estos consignas, ¿verdad? En esta persona, mencióneme la persona. ¿Quién es capaz de presentarse en vez de nosotros, aquí dentro de la iglesia? No hay. Por eso es que Cristo vino. Porque de por sí nosotros, hermanos, somos personas malas, personas que mentimos. No sé si en esta mañana usted se levantó y lo primero que se le vino a la mente fue algo malo, o de repente se peleó con alguien justo antes de venirse para la iglesia, o le dijo una mala palabra a alguien porque se le atravesó en el carro. Diferentes cosas, ¿verdad? Que nosotros debemos de entender que así como la ley en el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes la ley mosaica, que tenía que darse una oveja perfecta, y esta oveja tenía que ser perfecta y no ser expiada o no ser dada antes para otro sacrificio. O sea, tenía que ser designada desde su inicio para entregarse, ¿verdad? Eso mismo es lo que nos dice Hebreos 4:15. Hebreos 4:15 nos dice la palabra de Dios: porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. El tema de hablar del pecado es algo que nosotros debemos de tratar de entenderlo de una buena forma en nuestra mente. Cuando hablamos de que Cristo se hizo pecado por nosotros, esto no significaba que en Él había pecado. En la naturaleza de por sí de Cristo, que no le permitía a Él tener pecado. Se ha dicho que, bueno, en su espiritualidad o en su parte divina, Él es 100% Dios, y en su parte humana es 100% humano. Pero en su humanidad, la misma naturaleza divina no permitía que hubiera pecado en Él.
Lo que significa, como dice también Primera de Pedro 2, 22 y 24, aquí se nos asegura que Cristo cumplió con este requisito de la justicia de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estos versículos nos hablan y nos dicen a nosotros con ciencia cierta, o sea, nos aseguran de que Cristo cumplió con este requisito de la justicia de Dios. Porque es justo, no solo puede llevar nuestros pecados sobre sí mismo, sino que puede transferir o atribuir su justicia también a nosotros. Debemos de entender que la justicia de Dios nos abarca aún a nosotros. De por sí nuestra naturaleza es mala, pero cuando nosotros tomamos, y si hubiésemos estado en el Antiguo Testamento, tendríamos que haber estado comprando cada mes o cada fin de semana, y aquí en el templo poder expiar nuestros pecados. Eso es algo que nosotros ya no lo hacemos después de la muerte de Cristo, porque ahora Él es nuestro sacrificio y es una vez y para siempre. Por eso es que nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, no es que tenemos que tener unos palominos, o tenemos que tener una oveja, o que tenemos que tener un cordero sin mancha, o una res rojiza para entregarla, porque no es así. No es que nosotros cada vez que nos acordamos vamos a aceptar a Cristo o el don que Él ya nos ha dado a nosotros. No es que yo hoy me siento mal y bueno, vuelvo a aceptar a Cristo. Esa debe de ser algo que nosotros entendemos también, porque así como el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre, así la salvación entra a nosotros y está actuando en nosotros una vez y para siempre. No es que nosotros tenemos que estar ahí una vez y dos veces, porque el sacrificio de Cristo solo se hizo una vez. Esas son razones también por la cual la salvación no se pierde. Cristo vino a destruir las obras del diablo, no solamente a quitar el pecado, sino que también a destruir las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, en el versículo 8 del capítulo 3 de Primera de Juan. El diablo fue el primer ser creado y se rebeló contra Dios. Isaías 14:14 nos dice lo siguiente: y seré semejante al Altísimo. Desde ese momento él empezó a pecar. No ha cesado de pecar, pero él es un enemigo realmente que tarde o temprano, si no es que más temprano que tarde, él será derrotado y también será condenado. Juan 12:31 nos lo dice. En San Juan 12:31 dice la palabra de Dios: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Debemos de entender que así como Cristo vino a deshacer las obras del diablo, el diablo poco a poco se ha venido decreciendo en su poder. Recuerden que él tenía acceso al cielo. Job 1:6. Cesará a la mitad de la tribulación cuando él será echado fuera también. Apocalipsis capítulo 12. Él será arrojado al abismo durante el milenio. Apocalipsis capítulo 20. Será dejado fuera por un tiempo después del milenio y luego será lanzado en el lago de fuego. Apocalipsis 20. Todos los versículos en Apocalipsis, ya hablando escatológicamente el final, vemos a un Satanás como derrotado. Un Satanás que tarde o temprano va a ir, como quien dice, de más a menos. Actualmente Satanás tiene bastante libertad en este mundo. Todavía continúa engañando a muchos y va a seguir engañando por algunos años más.
Pero de algo de lo cual nosotros debemos de entender es que cuando Cristo vino a este mundo, Él también vino a limitar a Satanás. Continuar en la práctica del pecado es continuar siguiendo a alguien que tarde o temprano va a desaparecer. El pecado persiste, es incoherente con el propósito de la venida de Cristo. Cuando nosotros pecamos, y ese es el tema, ¿verdad?, de esta mañana, como algunos domingos anteriores, desde el capítulo 12 nos ha estado diciendo que, hijitos míos, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo el justo. El pecado es algo con lo cual nosotros vamos a seguir lidiando y batallando. Pero, como les decía, el cristiano peca porque quiere, no porque debe. Alguien allá afuera que no conoce de Cristo peca porque su carne lo necesita, porque su carne se lo pide, porque su carne está ahí y él pues tiene que complacer las obras de la carne, porque él está en carne. Él ve todo carnalmente. Pero para el cristiano es una decisión hacerlo o no. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Si nosotros pecamos, si nosotros mentimos, por ejemplo, es porque ya hemos batallado nuestra concupiscencia con el Espíritu Santo. Y al final pues decidimos darle la ventaja al pecado. Pero nosotros podríamos decir: Señor, ayúdeme, yo no quiero pecar en este momento. Señor, ayúdeme, líbreme de esto y salir victorioso. Esas son las cosas que nosotros debemos de entender. En primer lugar, que Cristo vino a quitar el pecado, pero también Cristo vino a destruir las obras del diablo. Debemos también reconocer algo cuando permanecemos en Cristo. Cuando el cristiano permanece en Cristo, y estos son los versículos 6 al 7 de Primera de Juan capítulo 3, aquí Juan nos habla de permanecer en Él. No solamente en estos versículos, sino que también en el versículo 2:8. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 2? Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque la tiniebla roja. 2:8. ¿Sí? 2:28. Ahí una tercera cosa. Sí. Y ahora, hijitos, permanecer en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Así es, ya Juan nos había hablado acerca de permanecer en Él. Él continuamente nos exhorta, ¿verdad? Y nos dice de que nosotros tenemos que permanecer en Cristo. El pecado es incoherente con el permanecer en Cristo, porque el pecado interrumpe la comunión con Cristo. Dos verdades hay en estos versículos que las vamos a ver. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 6, todo aquel que permanece en él, aquí hay una verdad, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Todo aquel que permanece, esto habla de un tiempo presente, un tiempo continuo, un tiempo que está pasando en este momento. Todo aquel que permanece, el que continuamente permanece en Cristo, no peca continuamente. Juan no nos dice que un creyente no cometerá un acto de pecado, sino que no practique el pecado. El pecado debe de ser una excepción en nuestras vidas y no debe de ser una regla en nuestras vidas. También en el versículo más adelante, en el versículo 7, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Así que el que permanece en Cristo, en primer lugar, no practica el pecado. Pero en segundo lugar también, este permanecer en Cristo nos permite a nosotros tener una práctica de justicia. Juan nos advierte sobre la decepción en pensar que una persona puede ser justa y al mismo tiempo no ser justa o no hacer justicia. El que hace justicia es justo.
Aunque la frase es redundante, el tiempo presente se usa para más. Aquel que practique la justicia es justo, como en el versículo 29 del capítulo 2 lo dice. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. La justicia no simplemente se abarca o se apoya en temas fáciles. Por ejemplo, yo soy justo con mi hijo porque mi hijo, si le doy lo mismo a él, le tengo que dar lo mismo a mi otro hijo. Eso es fácil practicar la justicia. Como yo les he dicho, es fácil practicar la justicia cuando mi familia está en medio de ahí. Cuando yo tengo que poner 2 platos de comida y está la justicia en una actividad y bueno, yo tengo que repartir a todos por igual. Entonces, soy justo porque aquí había 3 pedazos y aquí había 1. Entonces vengo, agarro un pedazo del otro y se lo doy al que le tocaba a mi hijo. Ahí es fácil repartir justicia. Pero cuando hablamos de justicia, no solamente se tiene que ver en los temas de práctica, que si bien es una forma para darnos cuenta que tan justos somos, pero lo que está tratando de decirnos aquí es que esta justicia tiene que ser algo que la ejemplificamos nosotros a nivel social y a nivel de lo que Cristo es. O sea, no simplemente nos representamos a nosotros como seres justos, sino que representamos a Cristo. Alguien decía una vez, ¿qué tengo que hacer en estas situaciones? Y decía, yo me pongo en los pies de Cristo. Me pregunto, ¿qué haría Cristo en este momento? Y lo hago. Son cosas que debemos de entender. ¿Qué dice 2 Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muy bien. La justicia tiene algo diferente, podríamos llamarle así, porque la justicia no pertenece únicamente a los hijos de Dios, ¿cierto? ¿Puede un incrédulo hacer justicia? ¿Puede una persona que no conoce de Cristo, que no está en la iglesia, hacer justicia? Sí, puede. Sí. Es más, hay tribunales de justicia allá afuera. La justicia es algo que se estudia para muchas personas. Lo estudian leyes para hacer ¿qué? Justicia. Cuando hablamos nosotros de la palabra justicia, en este aspecto, debe de darnos a entender que nosotros tenemos una excepción en nuestra vida. Es una regla para nosotros hacer justicia. Para el incrédulo hacer justicia es algo que depende muchas veces de quién dé más. La justicia para los de allá afuera es algo que, bueno, si a mí me dan un poquito más, pongo la balanza para su favor. Pero si me dan un poquito más acá, pongo la balanza para este favor. Al final es justicia, pero va por el mejor postor. En el creyente es diferente, porque la justicia para nosotros debe de ser algo común, algo que lo hacemos porque así es, algo que por naturaleza nuestra, así como lo hemos leído en varios versículos en 1 de Juan, es algo que va saliendo desde nuestro corazón. Esta verdad puede ser ilustrada de la siguiente manera: un árbol injertado dará frutos de acuerdo al injerto, pero si las raíces empiezan a desarrollarse y a salir desde abajo y no crecen, ellas darán frutos de acuerdo con lo que el árbol originalmente era. No sé si usted ha visto estos arbolitos, ¿verdad? De acuerdo al cuando se le llaman injertos o cuando no son injertos. Muchas veces lo que se hace, se corta una rama y se coloca sobre otra rama de la misma especie,
pero de diferentes tipos de frutos. Lo que nos está diciendo acá la justicia es que muchas veces nosotros vamos a tener un mismo árbol, pero somos injertados en otra naturaleza. Lo cual significa que una vez injertados en aquel tronco firme, nosotros vamos a dar frutos de acuerdo a qué? A la savia que nos está proporcionando el árbol principal, pero frutos de nuestra naturaleza. Eso es lo que nosotros somos. Cuando somos cristianos, venimos a ser injertados en Cristo. Somos colocados ahí. ¿Tenemos una naturaleza antes que Cristo? Sí, tenemos una naturaleza vieja, una naturaleza pecaminosa. Pero eso no significa que de ahí en adelante yo voy a continuar con aquella naturaleza. Todo aquel que dice ser hijo de Dios y no hace justicia, como dice la palabra de Dios, no ha nacido de nuevo, en pocas palabras. Usted tiene que ser justo en las cosas que usted hace. La justicia, como les decía, no solo se aplica cuando hay actividades, se aplica también cuando hay situaciones en la vida donde yo tengo que ser justo. Y la justicia es algo difícil muchas veces de hacer. Porque, por ejemplo, yo estoy vendiendo un teléfono y este teléfono a mí no me costó nada. Pero yo sé que en el mercado anda nuevo por 3,000 lempiras. Y vengo yo y me lo están comprando y digo, bueno, voy a ser justo. ¿Cuál sería la justicia ahí? Si es un hermano, se lo voy a dar casi, pues si para mí fue de bendición, yo también voy a ser de bendición para él y se lo voy a dar. Algún precio simbólico. ¿Cuándo no se aplica la justicia? Cuando digo, me están comprando el teléfono. Allá en el mercado vale 3,000, pero yo lo voy a vender a 3,500. Y no le voy a decir, ¿verdad? Que allá es más barato y hasta nuevo y este ya está usado. Justicia. La justicia se aplica no solamente en ejemplos así, se aplica en todo para nuestra vida. Y algo que nosotros debemos de saber es que cuando Cristo vino, bueno, si bien Él vino a quitar el pecado, vino a quitar a Satanás, cuando nosotros permanecemos en Cristo, Él hace que no practiquemos el pecado, pero que también nosotros no practiquemos la injusticia. Cuando estamos en Cristo, nosotros no practicamos el pecado, pero practicamos la justicia. Algo más, en los versículos 4 en adelante, debemos de entender esto. Hay un resultado de la práctica del pecado. Aquel que practica el pecado no le ha visto ni le conoce. Versículo 6, alguien que lo lea. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Una vez más se usa aquí el tiempo presente. Cualquiera que continuamente peca o practica el pecado no le ha visto. Cuando una persona llega a conocer a Cristo, un proceso de transformación empieza, el cual culmina cuando nos somos cambiados a su semejanza en el momento del tiempo, cuando ya estemos con Él. Así que, en primer lugar, aquel que practica el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 8 también, una característica más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tiempo presente también, practica el pecado, hablando así de la práctica del pecado continua o habitual, la cual tiene su origen en el diablo mismo. Como dice la palabra de Dios, ¿verdad? El que dice mentiras es de su padre, el mentiroso. ¿Y quién es el que dice mentiras? Satanás. Entonces, si decimos mentiras nosotros y decimos que estamos en verdad, pero continuamos diciendo mentiras, pues lastimosamente hay uno solo que dice mentiras aquí, y es Satanás. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. El principio aquí, ¿cuál es? El pecado tiene origen en el diablo. Aquel que practica el pecado es del diablo. Aquel que practica el pecado no ha visto a Dios ni le conoce. Pero también aquel que practica el pecado no es de Dios. Versículo 10 del capítulo 3. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Estas palabras establecen más amplio este pensamiento que ha aparecido aquí. Pecar es del diablo, no es de Dios. Juan presenta el mismo punto positivo y negativo para enfatizar el principio que quiere que nosotros entendamos. No hay términos medios. O somos de Dios o somos del diablo. Los hijos de Dios se manifiestan por la vida de justicia. En otra manera de decir, por sus frutos nos conocen. Así que estos capítulos de Primera de Juan, hablando de hijos de Dios, son muchos versículos. Aún hay un versículo más, el versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Muchos versículos aquí se nos repiten y se nos dicen que si nosotros somos hijos de Dios, no practicamos el pecado. Que si nosotros somos hijos de Dios, hay justicia en nosotros. Que si nosotros somos hijos de Dios, el pecado no es algo que viene de Dios. También es una realidad que nosotros tenemos un nuevo nacimiento, como dice el versículo 9 del capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta de todo esto, cuando vienen las diferentes situaciones. Situaciones, por ejemplo, con los compañeros de trabajo. ¿Cómo hablo yo frente a mis compañeros de trabajo? ¿Sabe que hay gente que tiene diferentes idiomas? Hay personas que dentro de la iglesia pues hablan así como cuando a Pedro, ¿verdad? Le dijeron, este andaba con él. ¿Y por qué? Por su forma de hablar. Y se conoce la persona cuando es diferente. Usted habla allá afuera y se va a dar cuenta de eso. Pero hay personas que como que tuvieran dos voces en general, o hasta más. Porque una cosa es hablando con los hermanos, yo hablando con el hermano Efraín, ¿cómo voy a venir a él? Hermano Efraín, ¿cómo está? Dios le bendiga. Si yo me lo encuentro en la calle por allá afuera, hermano Efraín, ¿cómo está? Dios le bendiga. Se mantiene un patrón de hablar. Pero hay personas que una cosa es hablar con el hermano Efraín y otra cosa es hablar con el amigo de trabajo. Y allá hablamos, oye, mira que aquello, ¿verdad? Una forma totalmente distinta. Es ahí donde nosotros debemos de tener cuidado, porque es fácil caer en esa apariencia, podríamos llamarle así. Que frente a los hermanos de la iglesia yo hablo de una forma, pero allá afuera hablo de una forma diferente. A mis hijos, pues aquí en la iglesia, pues somos tratados con amor, con cariño, con respeto. Hijo, venga, por favor, Dios me lo bendiga, un abrazo, un beso. Pero allá afuera, ¿qué pasa con el mismo hijo? Quítate vos, hijo, de acá. O anda para allá. Y mirá, que vos solo aquí, solo allá, y le da en la cabeza otra forma de hablar. Lo que quiero decirles es que el cristiano verdadero se reconoce en realidad por su nuevo nacimiento. ¿Dónde se ve ese nacimiento? Bueno, en todas partes donde usted anda. No es que dentro de la iglesia usted va a ser uno, saliendo, despidiendo de la iglesia usted va a ser otro con sus hijos, o con su esposa, o con su esposo, y allá en la casa, como ya nadie le está viendo dentro de la iglesia, pues usted también va a ser otro. Debemos de mantener la justicia
y debemos de mantener un solo patrón de lo que nosotros somos. Si aquel dice malas palabras, ahí déjelo. Usted no dice malas palabras. No hay mentira en usted. No mienta. Hay palabras buenas en usted. Bueno, continúe compartiendo palabras buenas de usted. Lo que quiero decirles es que nosotros y nuestra forma de actuar ejemplifican estos versículos. Vamos a leer todo y aquí vamos a terminar. Y en esta mañana voy a pedirle al hermano Albert Viriarte que diga tema, y ahí luego todos le acompañamos y el versículo. Así que él va a ser el encargado de dirigirnos en esta mañana. Ahí creo que está el tema. Nosotros tenemos una gran ventaja por acá. ¿Cómo evitar la práctica del pecado? Muy bien. Quiero que leamos estos versículos para que podamos comprender un poco mejor de lo que hemos estado hablando ahora. Lo vamos a leer teniendo en cuenta que somos hijos de Dios. Y un hijo de Dios practica esto que estamos a punto de leer. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ese es el versículo de esta mañana, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bonito desafío el que se presenta en Primera de Juan capítulo 3. Ser realmente íntegros, ser realmente puros, ser realmente ejemplo de lo que nosotros decimos tener. Porque, como les decía, allá afuera hay personas que practican la justicia y no conocen de Dios. Hay personas que son muy cabales, que ni dicen malas palabras y se expresan muy bien y no son de Dios. ¿Cuánto más nosotros que decimos que somos de Dios? ¿Cómo nos debemos de comportar? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de actuar? ¿Cómo debemos de hacer? La justicia es algo que nace en el corazón, porque Dios está en ese corazón. Así que vale la pena que podamos considerar estas grandes verdades que encontramos aquí en Primera de Juan, capítulo 3. Oremos. Gracias, Señor, porque nos permite estar una vez más en su palabra, en la cual podemos descubrir verdades bíblicas, Señor, para aplicarlas en nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a poder ser personas que lo tomamos en cuenta, que tomamos estos versículos, Señor, para poder ponerlos por práctica en nuestra vida y que podamos aprender, Señor, de lo que usted quiere decirnos en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que nos permite. Ayúdenos, Señor, a ser fieles, a ser justos, a ser personas que demostramos, Señor, que usted vive en nosotros. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.